Quiero que me acompañe el libro de Juan, capítulo 14. Y recordarles que la semana próxima, con mucha chamba, tendremos el sábado una noche de oración por Israel. Y estará con nosotros el fin de semana Enrique Márquez, misionero en Israel. Así que no te lo puedes perder. Juan capítulo 14, verso 15 en adelante, vamos a estar entrando a algunos pasajes Juan capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y luego quiero que vayamos al capítulo 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, versículo 8. Cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, versículo 8, Juan 16, 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas. ¿Lo puede leer conmigo? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga ¿quién? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a orar. Si tú oras en el Espíritu, ora unos segundos en el Espíritu ahí donde estás. Espíritu Santo, bajo tu mover de ser el Espíritu de verdad, pedimos que pudieras venir a enseñarnos en esta mañana, Señor, a cómo vivir una vida que ame a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado meditando en la importancia de conocer a Dios y de responder la pregunta de ¿quién es Dios? Y hemos dedicado tiempo a decir quién es Dios y hemos aprendido que Él es Señor, que Él es soberano, que Él es Salvador, que Él es Santo y que Él es Señor. Después también aprendimos la importancia de conocerle y por qué debemos conocerle. Y hemos aprendido a que si nosotros no conocemos a Dios de manera personal, de manera profunda y de manera creciente, nunca vamos a poder llegar a amar a Dios. Y entonces Jesús está hablando de lo que significa amar a Dios. Y cuando Él habla de lo que significa amar a Dios, Él comienza diciendo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ahora, hay una relación muy estrecha en la Biblia entre amar a Dios y obedecer. De hecho, la evidencia de que yo amo a Dios es que le obedezco, y la motivación para obedecerle es que yo le amo. Pero ¿cómo podríamos amar a Dios si no le conocemos? ¿Cómo podríamos amar a Dios de la manera en que Él merece si no tenemos una relación profunda y estrecha con Él? Y entonces hemos aprendido lo que significa conocerle y los medios que Dios nos da para conocerle.
Y yo creo que la obra principal del Espíritu Santo es la de glorificar a Jesús en nuestras vidas, y que nosotros y que Él, al glorificar a Jesús, es decir, al quitar las vendas de nuestros ojos, podamos ver quién es Jesús y podamos ver su grandeza. ¿Están conmigo? Podamos ver su inmensidad, podamos ver su corazón, y al ver todo esto de Jesús, podamos decir: no solamente ahora te conozco, sino por cuanto te conozco es que yo te quiero amar. Pero ¿cuál es la obra precisa del Espíritu Santo? Y entonces Jesús mismo nos dice cuál es la obra del Espíritu Santo. Es decir, su meta es que conozcamos a Jesús, es revelar a Jesús, es glorificar al Padre. Pero ¿cuál es la obra? Es decir, ¿cómo opera el Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí para que podamos vivir una vida que ame a Dios? Ahora, me llama la atención cómo empezamos nuestra lectura: no los dejaré huérfanos. Es decir, que Jesús representaba al Padre con los discípulos, y el Espíritu Santo representa a Jesús también con los discípulos. Entonces, la presencia del Espíritu Santo dentro de ti, diga conmigo, dentro de mí. Ahora, a mí una vez me dijeron: ¿por qué cerramos los ojos cuando oramos? Y nos decían los maestros de la escuela dominical: para no distraernos. Pero a veces yo oro con los ojos abiertos cuando manejo, ¿verdad? Y algún otro maestro me dijo: no, es para ver para adentro. Y sí, cuando oramos cerramos nuestros ojos y tenemos que aprender a ver adentro, es decir, al tesoro que Dios ha puesto en el vaso de barro. Y la Biblia nos dice que este tesoro que Dios ha puesto en el vaso de barro es su presencia, es la vida eterna, la cual se produce a través del Espíritu Santo. Entonces quiero hacer un panorama. Dios nos da a su Hijo nos da al Espíritu, nosotros recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo empezamos a conectarnos con quién es Dios y a responder esta pregunta que hacíamos hace 15 días: ¿quién es Dios sino el Señor? Comenzamos a conocer a Dios y por consecuencia comenzamos a amar a Dios de manera correcta, guardando sus mandamientos. Pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en todo esto? Diga conmigo las 3 C. Y este mensaje se llama así: la obra del Espíritu Santo. No le necesitamos poner títulos a donde la Biblia ya le puso uno muy bueno. La obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es esta obra? Dice aquí, lo voy a leer en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, que nos ayuda a comprender un poquito más el lenguaje. En realidad, dice Jesús, Juan 16:7, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Entonces yo quiero hablar de 3 etapas de la obra del Espíritu Santo que me van a ayudar a mí a poder amar a Dios, obedecer a Dios y conocer a Dios. Así, conocerlo, amarlo y obedecerlo. Diga conmigo, conocerlo, amarlo y obedecerlo. Porque ahí está el problema de por qué no obedecemos. Porque no le amamos. ¿Y por qué no le amamos de manera correcta? Porque no le conocemos. ¿Sí? Entonces, si no conozco que Él es el Espíritu de verdad y no experimento ese peso de su verdad en mi vida, va a ser muy fácil para mí amarlo con una vida llena de mentiras. Por cuanto no lo conozco, no lo amo de la manera correcta en la que Él quiere que yo lo ame, y entonces
de esas tres cosas, conocerlo, amarlo y obedecerlo, muchas veces nos centramos en amarlo y está bien, pero si no le conocemos, no le vamos a amar correctamente y no le vamos a obedecer. Puede que nos encontremos siendo cristianos que le amemos, que no le conozcamos y por consecuencia estamos viviendo en algunas desobediencias. Y entonces Él va a venir con su verdad. Número uno, ¿qué es la obra del Espíritu? Primeramente, Él quiere darnos, su obra es la obra de convicción. Anótelo ahí, por favor. La obra de convicción. ¿Qué es esta obra de convicción? Él convencerá al mundo de pecado. Es decir, amados, que lo primero que viene a nuestras vidas es una obra de convicción de nuestros pecados. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando desciende sobre la vida de una persona no es, escuche bien, no es tanto mostrarles el amor de Dios, sino es mostrar su necesidad del amor de Dios. Porque tú puedes conocer el amor de Dios y decir, pues sí, pero a mí no me hace falta. Tengo todo el dinero, tengo toda la fama, tengo todas las riquezas, o quizás no las tengo, pero tengo una vida que yo la puedo manejar. Entonces esa persona no va a ser consciente de su necesidad de Dios. Ahora, yo creo que lo primero que viene a nuestras vidas cuando el Espíritu Santo desciende es una profunda convicción de pecado. Él empieza a hablar a nuestras vidas de aquellas cosas que nosotros hacemos. La Biblia nos dice algunas por ignorancia. Es decir, quiero poner un ejemplo. Conozco una familia que el hijo está involucrado en cosas de la muerte. Y yo le decía a mi esposa, ¿y por qué su padre no le dice algo? Me dice, porque el padre no sabe lo que eso significa. Entonces ellos viven atados a una potestad, no porque sea la intención de su corazón, sino porque hay ignorancia en ellos. Cuando ellos reciben o cuando se les ha compartido, nuestra oración es que ellos reciban la convicción del Espíritu Santo para que ellos puedan ver que ese camino en el que están no es el correcto. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Viene a nuestras vidas, nos revela los caminos que no son correctos. Nos revela los estilos de vida que no le agradan a Dios. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en el camino de malos, ni permaneció en la silla de pecadores. ¿Por qué? Porque pudo conocer a Dios, pudo tener convicción de que esos pasos en los que estaba no eran pasos que le agradaran a Dios. Isaías capítulo 59. Ocupamos al equipo de liberación ahí en niños. Isaías 59. Si tú quieres encontrar un versículo o un capítulo de la Biblia que te predique el Evangelio, es Isaías 59. Un poco rudo, pero al final de cuentas tiene algo bueno. Mira, toda la Biblia tiene algo bueno, pero dentro de lo rudo tiene algo dulce. He aquí, dice el versículo 1, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades. Ahora, ¿de qué pecado quiere convencernos el Espíritu Santo? Hay uno que dice Jesús, Juan 16. Nos convence de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado del cual el Espíritu Santo nos convence? La incredulidad. ¿Por qué, mis amados? Porque la incredulidad me lleva a vivir en la iniquidad. Entonces dice aquí, se han agravado las iniquidades, han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Todos aprendimos, o debimos haber aprendido, y si no está en fundamentos lo va a aprender.
que el pecado nos separa de Dios. ¿De dónde sacamos eso? De estos versículos. Las iniquidades que nosotros practicamos, los pecados. Ahora, hay pecados que repetimos de generación en generación. Eso se llama iniquidad. ¿Y por qué suceden? Porque hay incredulidad. Y la incredulidad, aunque queremos amar a Dios, aunque conocemos la Biblia, aunque venimos a la iglesia, no tenemos una relación correcta con Dios. Y esto nos lleva a vivir presa de nuestras iniquidades. Y esto genera una separación entre Dios y nosotros, porque dice aquí: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué tremendo es esto. Ahora, Dios es un Dios que le gusta tener comunión con nosotros. Dígame sí o no. Entonces, dice Dios: ¿qué voy a hacer para recuperar la comunión? Envía su Espíritu. Porque el Espíritu lo primero que va a hacer es convencerte de tu pecado para que tú te arrepientas, y una vez que te arrepientas, vuelvas. La palabra arrepentimiento en hebreo significa un retornar a Dios. El deseo del Espíritu Santo al convencerte no es el de condenarte. El Espíritu Santo no te condena, lo que te condena son tus pecados. ¿Sí? El Espíritu Santo te da convicción de pecado para que tú huyas de la condenación por tu pecado. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, esto parecería que es algo que todos deberíamos de saber, pero también es algo que todos podemos olvidar. Porque es importante que entendamos para qué está aquí Él, y que somos templo del Espíritu Santo. Y entonces, si somos templo del Espíritu Santo, necesitamos recordar qué es lo que Él está haciendo dentro de nosotros. Y lo primero es, nos está convenciendo. Ahora, aquí en Isaías habla, es un capítulo muy largo, versículo 3, porque vuestras manos, habla de 3 áreas que están contaminadas. Diga conmigo: manos, labios y pies. Se los leo rápido. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Versículo 7. Vuestros pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Ahora usted va a preguntarse: ¿y cuándo yo derramé sangre inocente? ¿Y cuando yo maté a alguien? Pues a lo mejor literalmente no mataste a alguien, pero tus pecados sí mataron sangre de un inocente. Yo leía esto, no sé si me pueda recordar el versículo de Hebreos, el que pisoteare la sangre. Yo leía esto y meditaba y decía: Señor, pues, ¿yo cuándo he derramado sangre inocente? Y todos pudiéramos pensar: no, pastor, esto es para un asesino, ¿verdad? Esto es para el pueblo de Israel, que agarraban a los niños y los echaban al Moloch y los sacrificaban, y después iban a la guerra y tenían que matar a otros soldados. A lo mejor ese versículo es para esa persona que mató a alguien. Pero meditando en esto, yo le decía al Señor: Señor, revélanos por qué sangre inocente. Y sí hubo una sangre inocente que se tuvo que derramar, la sangre más pura, la de la única persona que nunca pecó. Porque no habla aquí de derramar la sangre de un niño, que si bien es inocente, un día dejará de serlo. Habla de alguien que se ha mantenido inocente. Habla de alguien que no conoció pecado, pero que por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros pecadores, Hebreos 10, para que nosotros pecadores fuéramos hechos justicia de Dios. Y amados hermanos, nosotros escuche bien, hemos derramado sangre de un inocente, y ese inocente es el Hijo de Dios. Y tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo viene,
Él nos va a convencer de que esa sangre se derramó por nosotros. Y obviamente va a haber un quebrantamiento en nuestro corazón, porque cuando tú recibes esta revelación de que has derramado sangre inocente, eres culpable. Pero en este caso, la sangre del inocente que se derramó no te hizo culpable. Eres el culpable de que se haya derramado, pero por cuanto esa sangre se derramó, ahora puedes tener acceso al perdón de tus pecados. Pero no hay perdón sin convicción. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 29. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta? ¿A quién? Al Espíritu de gracia. Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuánto más habrá para aquel que pisoteare con incredulidad la sangre de Cristo? Amados, tú y yo tenemos que ser convencidos de nuestros pecados para no pisotear la sangre de Cristo. Porque dice también Hebreos: ¿le vas a volver a crucificar? Es decir, que cuando tú vuelves a pecar, tú le vuelves a crucificar. Y entonces, como dice Isaías, vuelves a derramar sangre inocente. Y necesitamos la convicción del Espíritu Santo y que nos convenza de esa incredulidad. Porque sabes, hasta que no seas convencido, tú puedes ser convencido de un pecado, ponle el nombre que quieras, pero si no eres convencido de tu incredulidad, vas a repetir ese pecado. Porque la raíz de los pecados la raíz de los males es el amor al dinero, pero la raíz de los pecados es la incredulidad. Porque fue el pecado que el Señor dijo: esta es la principal tarea del Espíritu Santo, romper el ciclo de incredulidad en nuestras vidas. ¿Y qué es romper la incredulidad, amados? Con esto estoy cerrando para ir al siguiente punto. Romper la incredulidad es que tú y yo reconozcamos nuestros pecados y podamos entonces reconocer que hay un sacrificio en el cual podemos creer que no solamente nos limpia, que no solamente nos perdona, sino también nos hace libres. ¿Están aquí conmigo? Esto es el Evangelio. El libro de Josué nos enseña una historia de un hombre llamado Acán. El pueblo de Israel derriban a Jericó, los muros caen sin ningún problema, entran a una ciudad llamada Jai, y en Jai les fue mal. Murieron bastantes en la batalla. Y Josué viene y le reclama a Dios, dice: para esto nos sacaste, para que nos humillen en la batalla. Y Dios les dice: mira, Josué, hay un anatema, hay alguien que pecó. Y entonces empiezan a indagar y cae el temor de Dios y empiezan a buscar y encuentran que un hombre se llamaba Acán era el que había agarrado algo del tesoro que habían encontrado en Jericó. Josué capítulo 7 verso 20, le dice Josué a Acán: tú fuiste el que agarraste esto, ¿qué pasó? Y entonces Acán respondió a Josué diciendo, el verso 20: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Esto es convicción, reconocer contra quién hemos pecado. Y sí, así he hecho. Convicción, el Espíritu Santo te lleva a reconocer contra quién has pecado y cómo es que pecaste. Sí lo he hecho. Pues mira el proceso del pecado. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé.
Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Qué increíble confesión. Él no solo confesó contra quién había pecado, confesó cómo había pecado y confesó todo el proceso de su pecado. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo trae convicción, nos lleva a que identifiquemos el proceso de degradación que entró en nuestra vida y cómo fue que llegamos ahí. Lo miré, ¿qué dice? Lo codicié, lo tomé y lo escondí. Ahora, hay un pasaje en Ageo. Aquí lo que sucedió fue que apedrearon a Acán y Acán murió. Y a ese lugar se le llamó el Valle de Acor. Pero después en los profetas dice, cambiaré el Valle de Acor en Valle de Esperanza. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo sigue siendo la misma, la de convencernos, la de que vayamos a arrepentirnos, la de que confesemos, pero la diferencia es que en vez de que las rocas caigan sobre nosotros, nosotros caemos sobre la roca, somos quebrantados, pero también somos restaurados. Somos quebrantados por caer sobre la roca que es Jesús, pero esa misma roca se abre para que podamos ser escondidos del castigo de nuestros pecados y encontrar gracia, misericordia y esperanza. Amén. La consecuencia de Acán fue la muerte inmediata. Ahora, los pecados obviamente traen consecuencias, pero escuche bien, la convicción del Espíritu Santo nos ayuda a enfrentar con valor las consecuencias de nuestros pecados y a entender que es la gracia de Dios dándonos una oportunidad para no morir en nuestros pecados, sino encontrar propósito y entender que si Dios nos da la vida es porque aún tiene algo bueno para nosotros. ¿Cuántos hemos recibido esa gracia aquí? Por eso la iglesia se llama Nuevo Amanecer. Pero no hay nuevo amanecer si no pasas por la noche de la convicción y la confesión. Amén. Quiero ir al siguiente punto, porque lo segundo es la capacitación. Primero nos da convicción, luego nos capacita. Dice la palabra, volvemos a nuestro pasaje principal, Juan capítulo 16. Mueva su Biblia, que siente su Biblia que es domingo y no martes en la noche. Ya les voy a decir, hermano Chuy, que les platique cuánto le cuesta a un discípulo del Señor en Medio Oriente tener su Biblia. Usted la tiene hasta en 5 versiones. Muévala. Él nos convencerá de pecado. Lo segundo, ¿de qué nos va a convencer? A ver, ¿están aquí conmigo? Sí. A ver, lea el versículo 8, Juan 16, 8. Lo segundo de que nos convence, ¿de qué es? De justicia. Pero aquí yo he agregado una palabra, nos capacita para la justicia. Es decir, que cuando el Espíritu Santo viene, ya me convenció, ya me arrepentí, ya desaté una confesión como la de Acán, sin tener las consecuencias de Acán, ¿sí? Y una vez que yo recibo esa tierna misericordia de Dios, yo empiezo a ser capacitado para la justicia. Y mire lo que dice Jesús, de justicia, escuche bien, de justicia, nos enseñará la justicia, nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice, la justicia está disponible porque voy al Padre. Es decir, que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros es porque Jesús ya fue al Padre. Y si Jesús ya fue al Padre, ¿por qué fue? Porque ya cumplió la obra del perdón de nuestros pecados. Y porque ahora el Padre y Jesús desde el cielo están esperando y viendo cómo el Espíritu Santo obra en nosotros aquí en la tierra
y está trabajando en nosotros para que seamos creados a la imagen y semejanza, no del primer Adán, sino del segundo Adán, que es Jesús. Porque muchas veces, una ocasión yo escuché que iba a venir el reino de los cielos y que todo iba a ser restaurado como al principio. Al principio dije, no, para el principio no, porque al principio fue Adán y Adán pecó y entonces va a volverse a repetir la historia. Y entonces yo me fui a la Biblia y dije, Señor, ¿tú quieres restaurarnos como al principio? No, Dios nos quiere restaurar, no como al principio que es Adán, sino como aquel que está en el principio, que es Jesús. Y en el principio era el verbo, y el verbo era, y en el principio hizo Dios los cielos. ¿Quién es el principio? ¿Quién es el alfa? Jesús. Él es el alfa y el omega. Es decir, que la obra del Espíritu Santo es llevarnos de la mano a ser como Jesús. Y para esto tenemos que entender el llamado que Él le ha hecho a la iglesia, al creyente, para vivir en justicia. Quiero leerte algunos versículos. 2 Timoteo capítulo 1 verso 9. Fuimos llamados con llamamiento santo, dice la palabra. Fuimos llamados con llamamiento santo. 2 Timoteo 1:9. Si lo pueden poner, por favor. 2 Timoteo 1:9. Dice, ¿quién nos salvó? ¿Y cómo? Y después de que nos salvó, ¿qué hace? Nos llamó con llamamiento santo. O sea que Él nos salvó, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo, ¿sí? Pero una vez que nos salvó, nos está haciendo un llamamiento, ¿cómo? Santo, un llamamiento a vivir la justicia. Entonces Él no solo nos quiere convencer del pecado, sino también de la justicia. Él viene a nuestras vidas y nos capacita para llevarnos de la mano a una vida de rectitud. De nada serviría gente confesando pecados, convencida de sus pecados, sin poder desarrollar justicia. La evidencia que Él te convenció es que ahora te capacitó para vivir en tu llamado. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. ¿Para aquel que los qué? Llamó ¿de dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces, gente llamada y gente liberada de las tinieblas, que camina en la luz, es gente que anuncia el mensaje. ¿Cuál es una de las razones por las cuales no anunciamos, o por lo cual aunque anunciemos no es efectivo? Porque no hemos sido liberados totalmente de las tinieblas. Dice aquí, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, para que anuncien las virtudes. No puedes anunciar las virtudes del Señor si primero no experimentas el llamado del Señor de salir de las tinieblas y vivir en la luz admirable. Es necesaria la obra del Espíritu Santo que me capacita para que yo pueda vivir esta vida. Ahora, ¿por qué a veces no dejamos que me capacite? Por incredulidad. ¿Y por qué hay incredulidad? Porque no le conocemos. Quiero leer un versículo más para este punto. Gálatas 5:3. Gálatas 5:13. Dice aquí: porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Por eso es que ayer tú pudiste servir con amor. ¿Por qué? Porque lo hiciste bajo un espíritu de libertad. Ahora dice aquí Pablo, ustedes a libertad fueron llamados. Fui llamado de las tinieblas a la luz, fui llamado con llamamiento santo y fui llamado a una vida de libertad. Esto es la obra del Espíritu Santo, que Él me está llamando
que Él me está llamando a la vida en justicia. Y esa vida en justicia, dice la palabra, da frutos. ¿Da qué? ¿Cuál es el fruto de la justicia? El fruto del Espíritu Santo. En septiembre vamos a entrar a una serie que estamos preparando sobre el fruto del Espíritu Santo, porque esa es la verdadera libertad. Expresar la justicia de Cristo a través de nuestras vidas. Concluyo con la tercera obra del Espíritu Santo. La primera es la de convencernos de nuestros pecados, la segunda de capacitarnos para la justicia, y la tercera dice que nos convencerá del juicio sobre el mundo y el maligno. Y esto desata en nosotros confianza. Tú y yo tenemos que aprender a vivir confiados en Dios. Un creyente que no está convencido de sus pecados no conoce a Dios. Un creyente que no camina en la justicia no conoce a Dios. Pero igual de mal es un creyente que vive en temor. Es un creyente que vive sin confiar en el Padre que siempre está ahí para él. Ahora, el decir que Dios es mi Padre no es un mensaje paternalista o un mensaje ligero, porque un padre también disciplina. Dice la Biblia, si ustedes siendo padres malos, terrenales, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Una buena dádiva a tu hijo es educación, es techo, es comida, ¿sí? Es diversión, y también una buena dádiva es disciplina. Le pongo una palabra más fuerte: castigo. Ay, no es que se va a traumar, si no lo castigas, él te va a traumar a ti. ¡Ay, jole! ¿No? Ahora, el hecho de que Él sea mi Padre, que me provee, me cuida, me bendice, me disciplina, me hace caminar confiado. Quiero leerles algunos salmos que están en la Biblia. Salmo capítulo 33. Salmo capítulo 33, verso 20. Porque dice aquí, ahora usted va a decir, ¿de dónde sacas, pastor, que me da confianza? Dice que Él me convencerá de que el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Yo les hago una pregunta: ¿se ha terminado la guerra contra Satanás y sus demonios? ¿Se ha terminado la guerra contra el mundo? Pero ya la tenemos ganada. Es como cuando juegas un partido y el rival trae cachirules y dices, no importa, ya ganamos. Juégalo para que crean que nos pueden ganar. Yo a veces siento que Dios le da chance al diablo de que juegue para que crea que nos puede ganar. Pero la palabra dice que ya fue juzgado, que ya fue vencido. Y escucha bien, aunque tu vida está llena de aflicciones, mi hermano Chuy podría platicarnos del Medio Oriente, las aflicciones que vienen no por pecar, no por hacer cosas malas, sino por ser hijos de Dios. Y aún así, todas estas aflicciones te pueden llevar, como yo les platicaba este niño, a la cárcel, te pueden llevar a la muerte, te pueden llevar a ser desheredado quizá de tus padres. Escucha bien, aunque las aflicciones de este mundo por seguir al Señor sean más grandes que las bendiciones, hay un libro en la Biblia que se llama Apocalipsis y que nos dice que al final de toda la historia, la victoria y la salvación serán de aquel que es fiel y justo, de aquel que es el Rey de Reyes, de aquel que es el Santo de Dios, y que Él vendrá y traerá su reino, juzgará la tierra en victoria. Y tú y yo, dice la Biblia, reinaremos con Él. Entonces, aunque en el Juan 16:33, en el mundo tendréis, pero confiad, yo ya vencí. ¿Y qué pasa si me muero con la aflicción? No te preocupes, un día vas a resucitar con un cuerpo glorificado, sin aflicciones, y el Señor te va a decir, ya ves, te lo dije, yo ya vencí. El hecho de que la tragedia más grande del mundo sea la muerte y que ésta sea vencida, nos debe de hacer a ti y a mí caminar en la vida con una actitud de vencedor, confiando en la promesa de nuestro Dios, de que el maligno ya fue vencido. Ahora mira lo que dice el Salmo que te decía, Salmo 33:20. Nuestra alma
espera. ¿A quién? Sí, siga leyendo. Y nuestra ayuda y escudo es Él. Por tanto, mira cómo es la actitud de uno que sabe que el Señor ha juzgado al príncipe de este mundo. Por tanto, en Él, no en mis circunstancias, no en mis bendiciones, que cuando las circunstancias son buenas, gloria a Dios. Que cuando las bendiciones llegan, gloria a Dios. Que cuando la provisión viene, gloria a Dios. Que cuando el trabajo abunda, gloria a Dios. Pero eso no es mi motivo. Mi motivo es que en Él se alegrará, dice aquí, mi alma. Se alegrará nuestro corazón. Es decir, que lo más profundo de mi ser, cuando está anclado en Dios, va a experimentar un gozo. Como decía la canción, este gozo que el Señor me dio, el mundo no me lo puede quitar. Y luego los hermanos se ponían bien gozosos y decían machácalo, machácalo, y esa es otra historia. Yo veo a hombres de Dios como nuestro hermano, con el hermano Wayne Myers. Tiene 100 años, ya para 101. ¿Sí? Y el hombre no pierde el gozo. Gente que le sirve al Señor, y dices, ¿cómo le hacen? A veces no es fácil. A veces hay muchas guerras. Pero la clave de esto, Pablo decía en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de acabar con gozo mi carrera. Eso es la gente que tiene al Espíritu Santo dentro y que dice, sigo avanzando. A veces avanzo a 100 kilómetros por hora, a veces en neutral y con empujones, pero avanzo. Y avanzo, no importa la velocidad a la que avances, sino que avances confiando en tu Dios. Que sea cual sea la circunstancia, dice aquí, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre, wow, esta frase es increíble, porque en su santo ¿qué? Nombre hemos. Entonces por eso es que no confiamos en Dios, porque no sabemos que Él es el Shaddai. Si yo conozco su nombre, el Shaddai, el Dios que me satisface, el Dios que es pleno para mí, el Elohim, el Señor, el Rafael, Dios sanador, Jehová Sidkenu, justicia nuestra, Jehová Jireh, Él provee. Cuando yo conozco su nombre, ¿sabes qué es lo que me va a provocar su nombre? Confianza. Cuando yo conozco el nombre de Dios, su nombre me da confianza. ¿Y sabes cuál fue el nombre con el que Dios se reveló al hombre? Yahvé. Yo soy el que soy. Y de repente el Hijo de Dios se encarnó y salió a predicar y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy, Él es el gran yo soy. Y por cuando yo conozco su nombre, puedo vivir confiado. La enfermedad no te va a detener, porque el gran yo soy la venció. Y si no la vence ahora, en el reino venidero ni siquiera nos acordaremos que hubo COVID, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en mí obrando, me convence de mis pecados. Cuando está en mí obrando, me capacita para justicia. Cuando está en mí obrando, me hace vivir confiado.
Mire, ahorita un joven anda allá, el Rafita, en Intensity, el Rafa. Y se acercó Rafa y me decía: pastor, ¿cómo le hago? Le dije: confía en Dios, porque obviamente que son retos de fe. Y él se aventó. Y un día aquí lo vi con sus donitas al Rafa. Y le digo: ¿cómo te fue? Y me dice: Dios proveyó. Y si ustedes vieran a esos muchachos ahorita cómo están sirviendo. Y yo le dije: si tú confías en Dios, Él nunca te va a fallar. Solo es cuestión de dar el paso. Porque, escuche bien, el mejor escenario para vivir confiado en Dios es un escenario donde necesitamos fe. Si yo le dijera: vamos a hacer lo que se hizo ayer, vamos a hacerlo nosotros, ¿qué necesitamos? Confiar en Dios. Y no necesitamos un paso de fe, necesitamos un maratón de fe. Pero pequeños actos de confianza en Dios ayudan a desarrollar una gran fe. Solo que des el paso. Y ahí usted ve a estos chamacos, y otro se va a ir para allá, y otro va a ir a otra escuela, y me encanta ver eso, porque están confiando en Dios. Confía en Dios. Salmo 37:3. Y haz el bien, y habitarás en la tierra. Salmo 37:3. Confía en Dios. Voltea con el que está a su lado, míralo a los ojos. Si es tu esposa, tu esposo, escúchame bien, dile. Si es tu hija, tu hijo, dale un zape. Confía en Dios. Hijos, si ven a su papá afanado, dile: hey, confía en Dios. Y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Porque el que confía en Dios ya se capacitó para la justicia y ya se convenció de sus pecados. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Puede pasar el equipo. Y Shanta. Yo le pregunté al Espíritu Santo: ¿de qué quieres que prediquemos antes del Dios de los violentos? Yo pensaba predicar de los pozos de avivamiento, historias de avivamiento. Y me dijo el Señor esto. Fíjate lo que me dijo Dios: no hables de los grandes hombres de Dios. Habla de que mi pueblo conozca al gran Dios de los pequeños hombres. Por eso es que hemos estado hablando de conocer a Dios. Me encantan las historias de avivamiento, pero ninguna de ellas sería posible sin un conocimiento del Dios que puede traer un avivamiento. Y necesitamos al Espíritu Santo en todo esto. Amén. Cierre sus ojos, porque Él está viniendo. Está en nosotros, pero está empezando a obrar. Está empezando a obrar.